Plumeros, bienvenidos una vez más a La Pluma Oculta, el rincón donde las historias más turbias y las sombras más profundas cobran vida. Hoy quiero que me acompañen a un lugar donde las paredes susurran secretos y las ventanas ocultan algo más que vistas. Esta es la historia de la familia Esteban, una familia tan peculiar como perturbadora. En un caserón apartado del mundo, esconden misterios que han aterrorizado al pueblo cercano por generaciones. ¿Qué ocurre realmente tras esas puertas? ¿Qué precio paga quien se atreve a cruzarlas? Prepárense para adentrarse en un relato de misterio y terror, donde cada habitación guarda un secreto y cada miembro de la familia esconde algo más oscuro de lo que imaginan. Aquí, en La Pluma Oculta, comienza La familia Esteban. La familia Esteban vivía en un caserón aislado al final de un camino polvoriento, rodeado por un bosque que parecía cambiar de forma con cada estación. Los habitantes del cercano pueblo de Valle Oscuro apenas hablaban de ellos, y cuando lo hacían, era siempre en susurros y con miradas nerviosas. Los Esteban no eran una familia cualquiera. Nadie los veía salir, nadie sabía exactamente cuántos vivían allí, y las luces de la casa parpadeaban en horarios extraños, como si obedecieran a un patrón propio. Todo comenzó cuando Laura, una periodista independiente que buscaba historias inusuales, decidió investigar la misteriosa casa. Había oído rumores en el pueblo, sonidos de risas que no parecían humanas en las noches de luna llena, sombras que se movían en las ventanas cuando no había nadie, y, lo más perturbador, desapariciones de animales en los alrededores, siempre cerca del caserón. Laura alquiló una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, con vistas directas al caserón de los Esteban. Desde allí comenzó a observarlos, haciendo notas detalladas sobre sus patrones. La familia estaba compuesta por 6 miembros, o al menos eso parecía. El padre, don Julián Esteban, un hombre alto y siempre vestido con un traje negro. La madre, Clara, que rara vez se alejaba de las ventanas del piso superior. Y sus 4 hijos, que nunca salían al exterior al mismo tiempo. Lo más extraño era que ninguno de ellos parecía envejecer, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Un día, mientras exploraba el bosque cercano, Laura encontró algo peculiar, un sendero que parecía llevar directamente al caserón, oculto por ramas entrelazadas como si la naturaleza misma intentara proteger el lugar. Sin poder resistir su curiosidad, siguió el camino, cámara en mano, y llegó hasta un pequeño jardín detrás de la casa. Allí vio algo que le heló la sangre. Un círculo de muñecos de trapo clavados en estacas, cada uno con una pequeña etiqueta que llevaba el nombre de los desaparecidos del pueblo. Mientras tomaba fotografías, escuchó un crujido detrás de ella. Al girarse, vio a don Julián de pie en el umbral de la puerta trasera, observándola con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Disfrutando del paisaje, señorita?, preguntó con una voz grave y calmada. Laura, intentando disimular su nerviosismo, respondió que se había perdido mientras caminaba, pero don Julián no parecía convencido. Por favor, entre y descanse un momento. No queremos que se pierda de verdad, ¿o sí? Sin opciones, y temiendo que si huía solo, levantaría más sospechas, Laura aceptó la invitación. Al entrar en la casa, el aire se volvió más pesado. Las paredes estaban decoradas con retratos de familia que parecían antiguos, pero los rostros eran inusualmente familiares. Reconoció a los niños del cuadro como los mismos que había visto jugar en el jardín días antes, pero los retratos estaban fechados en el siglo XIX. La familia Esteban la recibió con amabilidad superficial. Clara le ofreció té,
mientras los niños la observaban desde las esquinas, sus ojos grandes y oscuros brillando con una intensidad que no parecía natural. Laura intentó mantener la calma, pero no pudo evitar notar pequeños detalles inquietantes. El sonido de un reloj que no estaba a la vista, el eco de pasos en habitaciones que parecían vacías y un susurro constante, apenas audible, como si las paredes respiraran. Cuando intentó despedirse, don Julián insistió en que debía quedarse un poco más. «Es raro que tengamos visitas», dijo con una sonrisa. «Queremos mostrarle algo especial». Clara llevó a Laura a una habitación en el sótano, donde un extraño altar estaba iluminado por velas negras. Sobre el altar había un objeto cubierto por un paño rojo, y los niños, que la habían seguido, se colocaron en un semicírculo alrededor de la sala. Antes de que pudiera reaccionar, don Julián retiró el paño, revelando un espejo antiguo, con un marco dorado y tallas que parecían moverse bajo la luz de las velas. «Mírate, Laura», dijo Julián, su voz ahora más grave, casi hipnótica. Laura intentó resistirse, pero una fuerza invisible la obligó a mirar. Lo que vio no era su reflejo, sino un paisaje oscuro y tormentoso, donde figuras humanas, deformes y retorcidas, se movían como sombras vivientes. Laura gritó, pero la familia no hizo nada para detenerla. Simplemente la observaron, como si esto fuera un ritual que habían repetido muchas veces antes. Laura intentó apartar la mirada del espejo, pero era como si una fuerza invisible la mantuviera atrapada frente a él. Las figuras dentro del cristal se movían con mayor rapidez, acercándose, y sus rostros deformes parecían emitir gritos silenciosos que resonaban directamente en su mente. Don Julián, de pie detrás de ella, observaba con una mezcla de satisfacción y expectación. «Es fascinante, ¿verdad?», murmuró con voz grave. «Este espejo nos mostró el camino hacia lo que somos ahora. Nos ha protegido y nos ha dado poder, pero también exige su tributo. Quizá tú, Laura, seas la respuesta que buscábamos». Clara, con una sonrisa perturbadoramente dulce, añadió: «No te resistas, querida. Todo tiene sentido al final». Los niños, en silencio, comenzaron a moverse alrededor de Laura, formando un círculo. Sus ojos oscuros parecían absorber la luz de las velas, y el susurro que Laura había oído antes se hizo más fuerte, convirtiéndose en un murmullo incomprensible que llenaba la habitación. Laura, luchando contra el miedo paralizante que la invadía, logró apartar la vista del espejo y gritó: «No quiero ser parte de esto». Se giró hacia don Julián, intentando huir, pero los niños bloquearon la salida. Sus movimientos no eran naturales. Parecían marionetas guiadas por hilos invisibles. Con una mezcla de desesperación y coraje, Laura recordó la cámara que llevaba colgada al cuello. La encendió y apuntó hacia el espejo, esperando que la luz del flash rompiera el extraño trance que la mantenía atrapada. Al presionar el botón, un destello brillante llenó la habitación. El efecto fue inmediato. El espejo emitió un sonido agudo, como un cristal al borde de romperse, y las figuras dentro comenzaron a gritar, esta vez audibles y desgarradoras. Las llamas de las velas parpadearon violentamente, y los niños se detuvieron en seco, como si alguien hubiera cortado los hilos que los controlaban. Don Julián, furioso, avanzó hacia Laura, pero la cámara volvió a destellar. Esta vez, el espejo comenzó a agrietarse, y de las grietas emanó una sustancia negra y viscosa que se extendió rápidamente por el suelo, como si intentara alcanzar a la familia. «¿Qué has hecho?», rugió don Julián mientras intentaba detener la expansión de la sustancia, pero era inútil. Clara y los niños comenzaron a retroceder, sus rostros llenos de un terror que Laura no había visto antes. El espejo finalmente se rompió en 1000 pedazos y la sustancia negra
envolvió a don Julián. En un último intento por liberar su furia, extendió una mano hacia Laura, pero su cuerpo fue consumido por completo. La casa comenzó a temblar y las velas se apagaron de golpe. Laura, aprovechando la confusión, corrió hacia las escaleras, esquivando los escombros que caían del techo. Al llegar a la planta superior, encontró la puerta principal abierta, algo que no había visto antes. Sin pensarlo 2 veces, salió corriendo hacia el bosque. Mientras corría, escuchó los gritos de Clara y los niños detrás de ella, pero no se atrevió a mirar atrás. El caserón, ahora envuelto en una neblina oscura, emitía crujidos y lamentos como si estuviera vivo. Finalmente, al alcanzar el sendero que la llevaba al pueblo, Laura se detuvo un momento para recuperar el aliento. Cuando miró hacia atrás, el caserón ya no estaba. En su lugar, solo quedaba un terreno vacío cubierto de cenizas, como si nunca hubiera existido. Al llegar al pueblo, Laura intentó contar su experiencia, pero los aldeanos simplemente negaron con la cabeza. «No te preocupes», dijo un anciano, mientras le daba una manta para cubrirse. «Eres la primera que logra volver, pero no hables más de ellos. Ahora eres libre. Déjalos ir». Laura nunca pudo olvidar lo que vivió en la casa de los Esteban. Años después, cuando revisó las fotografías que tomó esa noche, encontró algo inquietante. En una de las imágenes del espejo roto, la silueta de don Julián aún se veía, observándola desde el fondo, como si su presencia nunca se hubiera desvanecido por completo. Laura intentó reconstruir su vida tras lo sucedido en el caserón de los Esteban, pero las secuelas de aquella noche la perseguían como sombras ineludibles. Aunque trató de dejar atrás la experiencia, cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de los niños, el altar y, sobre todo, el espejo. Algo en el fondo de su ser le decía que la conexión con la familia Esteban no se había roto del todo. Una tarde, mientras revisaba los archivos en su ordenador, encontró una carpeta que no recordaba haber creado. Al abrirla, descubrió varias fotografías que no había tomado ella. Eran imágenes de la casa desde diferentes ángulos, incluida una tomada desde el bosque que capturaba claramente a don Julián en la ventana del segundo piso. Pero lo más perturbador era una foto de Laura misma, dormida en su cabaña, con el espejo reflejándose en la ventana detrás de ella. Se levantó de golpe, mirando alrededor de la habitación, pero no encontró nada fuera de lugar. Aún así, la sensación de estar vigilada era innegable. Decidió borrar la carpeta de inmediato, pero cuando lo intentó, la computadora parpadeó y la pantalla se llenó de estática. Un susurro familiar resonó en los altavoces. «No puedes huir de lo que ya eres parte». El terror la invadió. Decidió salir de la cabaña y regresar al pueblo para buscar ayuda. Al llegar, notó algo extraño. Las calles estaban desiertas. Las casas, que siempre habían tenido luces encendidas y puertas abiertas, ahora estaban cerradas herméticamente. Golpeó varias puertas, pero nadie respondió. En medio de la plaza del pueblo, encontró una figura que parecía esperarla. Era Clara, la madre de la familia Esteban, con su vestido blanco ahora manchado de cenizas y su rostro inexpresivo. «Pensaste que habías escapado, Laura», dijo con una voz tranquila. «Pero la familia nunca olvida. Y tú eres parte de nosotros ahora». Antes de que Laura pudiera responder, Clara levantó una mano y la plaza se transformó. El suelo se agrietó y las casas se desvanecieron, reemplazadas por el familiar entorno del caserón. Allí estaba de nuevo, intacto, como si nunca hubiera sido consumido por las llamas. Las ventanas brillaban con una luz cálida, pero en su interior se veían sombras moviéndose frenéticamente. Laura quiso correr, pero sus pies no respondieron. Clara se acercó más y susurró:
Hay algo que debes entender. El espejo no era solo un objeto, era un vínculo, un umbral entre este mundo y el nuestro. Cuando lo rompiste, no destruiste el lazo, lo fortaleciste. Ahora somos parte de ti, y tú de nosotros. Las sombras del caserón comenzaron a extenderse hacia Laura, envolviéndola en un frío paralizante. Sentía cómo su mente se desvanecía, como si algo más estuviera tomando control. Entonces, escuchó una voz dentro de su cabeza, la misma de don Julián. No temas, Laura. Ahora verás el mundo como lo vemos nosotros. Ahora entenderás. De repente, todo quedó en silencio. Laura abrió los ojos y se encontró de nuevo en su cabaña, pero algo había cambiado. Al mirarse en el espejo del baño, no vio su reflejo. En su lugar, la cara de don Julián la observaba, con esa sonrisa inquietante que nunca alcanzaba sus ojos. Desde ese día, Laura desapareció sin dejar rastro. Los aldeanos volvieron a base a hablar en susurros sobre el caserón de los Esteban, que una vez más parecía abandonado pero intacto. Años después, algunos viajeros dijeron haber visto luces en sus ventanas y a una mujer que miraba desde el segundo piso. Los pocos que se atrevieron a acercarse juraron escuchar risas infantiles y susurros que decían: «La familia siempre crece». Y así, plumeros, cerramos las puertas del caserón de la familia Esteban. Al menos por ahora. Espero que esta historia les haya dejado con más preguntas que respuestas y tal vez un poco de escalofríos. Pero, tranquilos, aquí nadie los observará desde una ventana. O eso creo. Si esta historia les atrapó tanto como las sombras de los Esteban, no olviden darle un me gusta. Es como encender una vela en la oscuridad. Pero sin invocar espíritus, claro. Y si aún no forman parte de nuestra familia, digo, de nuestra comunidad, es hora de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan las próximas historias, porque nunca se sabe qué otras puertas podremos abrir. Déjenme saber en los comentarios qué opinan de la familia Esteban. ¿Entrarían a su caserón o saldrían corriendo? O mejor aún, ¿qué harían si encontraran un espejo como el de ellos? Y claro, compartan este video con amigos, familiares, o ese vecino que siempre tiene las cortinas cerradas. Tal vez ellos también tengan una historia como esta que contar. Hasta la próxima. Recuerden, no todas las familias son lo que parecen, y no todas las puertas deben abrirse. Nos vemos en La Pluma Oculta.